Buenas noches, otro jueves, un jueves muy especial, porque somos un grupo grande aquí en el templo que ha venido de manera presencial para desarrollar el último espacio varón antes de las nuevas medidas, que arrancan esta noche a las 0 horas. No hemos querido desaprovechar esta oportunidad que Dios nos da. Gracias a Dios hay muchos amigos que nos visitan, que han venido en Semana Santa y que hoy han vuelto, ¿no es cierto?, a la iglesia, y no queremos desaprovechar esta oportunidad. ¿Por qué decimos que es una noche especial? Bueno, tenemos a varios hermanos con COVID, entre ellos Mauro, y por ende, sí, a Gaby, que se ha ido a hisopar en el día de hoy, recién mañana le dan los resultados, pero además nuestro operador Ricardo Ramos tiene que ir a trabajar justo esta noche, y además tenemos con síntomas a nuestro querido hermano Gustavo Franco, y bueno, hay una serie, ¿no es cierto?, de personas que están con dificultades por las cuales oramos en nuestros hogares. Pero contando con la ayuda de Nelson y de Ezequiel, hemos preferido grabar este mensaje que va a ser una réplica del que estamos por dar en media hora, para que todos aquellos que no pueden venir no se pierdan la clase de hoy. Nos mantenemos unidos, vinculados, ¿sí?, a través de la palabra de Dios, vinculados a través de la palabra de Dios. Así que es un placer. ¿Es dificultoso? Sí. ¿Hay circunstancias adversas? Sí. Pero la palabra de Dios no está presa, como dice el apóstol en la palabra. Así que hoy vamos a tratar de casi llegar al final de Santiago, nuestra epístola abordada en estos tiempos, y vamos a considerar capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Así que busquen en la Biblia y arrancamos. El título de la clase de hoy, o del mensaje de hoy, es Confesando y Orando. Dice el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol no está intentando decir que tenemos que contarles a todos nuestros pecados. ¿Quién no los comete, no? ¿Quién no cae en pecado delante de Dios? Pero sí nos lleva a considerar que al primero que tenemos que confesarlo o contárselo es a Dios, pidiendo su perdón. Leemos en el Salmo 32. Te invito, por favor, a que busques el Salmo 32. Quizás nunca lo has leído, quizás lo has leído muchas veces. Estamos en presencia de un rey, como es David. Y el título del Salmo es La dicha del perdón. Miren lo que dice este Salmo. Quizás sea tu experiencia, ha sido mi experiencia. Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que dice el versículo 3. Mientras callé, mientras no confesé, mientras no se lo conté a Dios, se envejecieron mis huesos. Me dolían los huesos. Tengo 30 años, pero tenía los huesos de una persona de 90. En mi gemir todo el día, porque del día y la noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, ahí empieza, y no encubrí mi iniquidad. Se dijo a sí mismo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, oh Dios, perdonaste la maldad
de mi pecado, porque tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. La experiencia de David. Él se dio cuenta que habiendo pecado, tenía que descargar, sacar, confesar ese pecado a Dios. David pecó y como todo creyente que peca, sufrió, le dolían los huesos. Pero cuando él tuvo convicción de pecado y se dispuso a confesarlo, sintió el alivio del perdón. Mirá, cuando estábamos lejos de Dios, cuando vivíamos en el mundo, pecábamos 20 veces por día y no éramos conscientes, no teníamos convicción de pecado. El Espíritu Santo de Dios no nos hacía reflexionar, no tocaba nuestra conciencia, teníamos la conciencia cauterizada. Pero cuando somos creyentes, el pecado que tenemos, que cometemos, nos duele, nos hace marchitar. Por eso es necesario confesar, primero a Dios. En segundo lugar, lo dice la Biblia, tenemos que contárselo a alguien espiritual, alguien de nuestra mayor confianza, sea un pastor, sea un líder. Podemos comentárselo primero a nuestras esposas, a nuestros hijos. Miren, podemos elegir un psicólogo, un compañero de trabajo, un vecino, para contarle lo que hice. Ahora, quiero que sepas, ninguno de ellos podrá aconsejarnos espiritualmente, a no ser que el psicólogo sea creyente, ¿sí? ¿Tendrá discernimiento espiritual para ayudarnos, edificarnos y encauzarnos el vecino, el compañero de trabajo? No. El hermano espiritual, la hermana espiritual, es el que te va a ayudar. Quizás tengamos una raíz de amargura con un hermano. ¿Qué pasa cuando dejamos una espina clavada en un dedo? ¿Alguna vez te clavaste una espina? Claro que sí. Bueno, nos arriesgamos a tener una infección peligrosa. ¡Qué alivio! Cuando sacamos la espina, cuando la extraemos y sale el pus y se cura, se cicatriza. Por eso dice Santiago, no te guardes la ofensa, el resentimiento y la raíz de amargura con un hermano. No te guardes el pecado en tu corazón, confesalo. Es la fórmula para volver a ser perdonado por Dios y para empezar a vivir la paz de Dios. ¿A quién ofendimos? ¿Contra quién pecamos? Bueno, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos en Cristo. No sé contra quién. Puede ser contra uno o varios. Debemos estar dispuestos a confesar este pecado a Dios y a la persona que hemos dañado. Quizás no se haya enterado, porque la criticamos en ausencia, o quizás se haya enterado y se siente muy dolida. ¿Qué te parece si usamos este texto de versículo 16 de capítulo 5 de Santiago para ponerlo en práctica? Miren, aquí dice que el pecado es nuestro, es mío. Yo lo anido en mi corazón, lo guardo en mi corazón bajo 7 llaves y comienzo a sentirme mal. En vez de mantener ese rencor y dejar que se amontonen, que se apilen los resentimientos, somos invitados por Santiago a confesar. Escuchá, la sanidad física está vinculada con la restauración espiritual. Santiago vincula la enfermedad física, ¿sí?, y su sanidad con la posibilidad de confesar, de orar. Eso trae sanidad. El hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Busca, quizás sea objeto de una pregunta, en 1 Tesalonicenses 5:23. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser. No es que somos espíritu y no somos alma y cuerpo, no es que somos cuerpo y no somos espíritu y alma. Todo vuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. El pecado afecta a todo nuestro ser. Lo que afecta a una parte de él, afecta a todas las partes. Tenemos que entenderlo. Cometemos un pecado con el cuerpo, cometemos un pecado con la mente, anidamos una raíz de amargura en el alma. Todo se resiente en nuestro ser, todo se resiente nuestro ser. La medicina psicosomática reconoce este vínculo e investiga los problemas personales que pueden estar causando problemas físicos. Es increíble cómo la psiquis, como la mente, ¿sí?, influye sobre nuestro físico. Ahora, la medicina moderna no tiene el remedio para el pecado. ¿Es bueno la medicina? Sí. ¿Son buenos los médicos? Claro que sí. Pero la liberación de la culpa, la liberación de la contaminación, la liberación del poder y la liberación de la pena del pecado solo pueden venir en base a la sangre de Cristo y mediante la confesión a Dios y a los hombres. Reiteramos lo que dijimos el jueves pasado: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es que la sangre de Cristo no solamente nos salvó, sino que está vigente, lo cantamos, es actual. ¿Para qué? Para limpiarme del pecado que cometí ayer. Con mayor frecuencia de lo que pensamos, las enfermedades son causadas por el pecado. Así, cuando caemos en el pecado de la glotonería, o sea, comer de más, o excesos de alcohol, o no podemos soltar el cigarrillo, o entramos en una ansiedad, o tenemos ira, o tenemos celo, o tenemos envidia, o tenemos egoísmo, o tenemos soberbia, quiero que sepas, afecta directamente al espíritu, al alma y finalmente al cuerpo. Yo hablo con hermanos que tienen dificultades para soltar, ¿sí? Para soltar algunas cosas a las cuales se han aferrado a través de los años. Tenemos que orar, tenemos que proponernos. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos afecta. A mí me encanta comer de más. ¿Cómo me siento a la noche? Pesado, mal, duermo mal. Cada uno sabe cuál es el exceso. Quizás una copa de más, o quizás un cigarrillo llevado a tu boca, o quizás una ira, una pelea, una reyerta en el trabajo, o quizás celos, o quizás egoísmo, o quizás soberbia. Afectan el espíritu, pero como somos tripartitos, nos afecta todo nuestro ser. Cada uno piense cómo se siente al día siguiente de caer en alguno de estos pecados que hemos mencionado. Miren, cuando estábamos sin Dios, lo reitero, ni remotamente pensábamos en esto. Pero ahora que somos templo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que cada cosa que hacemos, que ingerimos o sostenemos en el tiempo, nos afecta. Por eso la propuesta de hoy puede ser parte de una pregunta: es confesar y soltar, confesar y dejar, confesar y no volver a pecar. Vete, limpio, pero no peques más. Esa es la consigna de Dios. En segundo lugar, Santiago nos habla de la oración eficaz. Elías, lo voy a leer, versículo 17, era un hombre sujeto a pasiones, era igual que nosotros, a las nuestras, y oró fervientemente. Miren, aclara Santiago que Elías, que era igual a nosotros, oró fervientemente. El ejemplo de Elías nos sirve como aliento. Hay dos requisitos para que nuestra oración sea eficaz. Primero, ser justos. Y segundo, orar fervientemente. Ser justos
y orar fervientemente. Santiago llama a los ancianos a orar por las ovejas, por los hermanos, por los miembros de la iglesia. Pero también nos llama a orar los unos por los otros, los pares. Y también nos llama a orar fervientemente por situaciones o circunstancias específicas, como pasó con Elías. ¿Te preguntaste alguna vez qué significa esta palabra puede mucho? La oración eficaz del justo puede mucho. Indudablemente nos habla de cantidad. ¿Cuántas veces la oración de un hermano justo me libró de caer en tentación? ¿Cuántas veces la oración de mi madre me preservó de pecar? La oración de mi esposa me preservó de no hundirme más en el pozo. ¿Cuántas veces la oración de mis hijos logró que no se agraven situaciones conflictivas? La oración del justo puede mucho. Orá por alguien de la iglesia que sepas que está en una situación difícil o que cayó en pecado. No lo critiques, ayúdalo, aconsejalo y orá por él. Alguien ora por ti. Una canción que me encanta. Alguien ora por ti. Quiero decirte algo. En la iglesia tengo una oradora, una hermana, justa y ferviente que se ocupa de orar por mí. Me lo hace saber, me manda WhatsApp. Todos los días ora por el débil Carlos. Todos los días. Quizás por su condición no pueda hacer otra cosa, pero ella ora por mí. Y yo le agradezco infinitamente, siempre se lo digo. Elías oró fervientemente y dice, y otra vez oró, y nuevamente oró, y siguió orando. ¡Qué mecanismo, qué herramienta maravillosa, qué elemento que nos ha dejado Dios para interceder los unos por los otros! Yo te aliento en esta noche, no importa cuánto tiempo de creyente tengas, cuánto conozcas la Biblia, cuántas veces hayas caído en pecado, que te conviertas en un justo y ferviente orador. No te conformes con orar por un día más de vida, por un día soleado, por la comida, por la provisión, por la familia. Anímate a traspasar la valla de esa mediocridad y anda por más, orá por otros hermanos, por otra hermana, porque tu oración puede mucho. Es increíble lo que pasó con Elías, un hombre temeroso, depresivo, ¿sí? Que se escondía en una cueva, al cual Dios una y otra vez tuvo que hacerlo reflexionar. Pero Dios puede usar personas como Elías, como vos y como yo. ¿Para qué? Para animar a tu hermano, para consolar a tu hermano. Miren, en estos tiempos difíciles de COVID nos damos cuenta del valor de la oración. El otro día me decía una hermana, no sabés cuánto valoro un llamado, cuánto valoro un mensaje. Hay un viejo cuento, ¿no? Que dice, ayer vinieron por un vecino, hoy vinieron por mí. Cuando a uno le toca, empieza a valorar lo que nunca hizo. Mirá, cuando uno piensa en una persona madura que ha crecido en la fe, se da cuenta que no solamente piensa en ella. Yo te invito, quizás tengas 20 años de creyente, o 30, y nunca te has preocupado por orar por un hermano. Nunca te has puesto de rodillas pensando en el otro. Saben que a través de los años, llevo muchos años de creyente, me he dado cuenta que si hay alguien que está al borde de secarse como creyente, es la persona egoísta. ¿Puede haber creyentes egoístas? Claro que sí. Pensar solamente en mí, me duele solamente a mí, me pasa solamente a mí.
Y cada vez que los llamás, hay algo por lo cual quejarse. Hay algo que los está invadiendo, hay algo que les hace mal. Están afectados por algo. Querido hermano, en el nombre del Señor, despertá. Deja de pensar en vos, de mirarte al espejo. Pensá en el otro, en el nuevo, en el brote nuevo, en aquellos que realmente te necesitan y que necesitan ser guiados por vos, aconsejados por vos, alentados por vos. Basta de vivir para mí. Santiago nos invita a orar los unos por los otros. ¿Sos justo? Claro que sí. ¿Podés orar fervientemente? Claro que sí. ¿Por qué no lo haces? Y no, Carlos, yo, viste, lo que me pasó, yo imaginate, no estoy en condiciones. El otro día me decía un hermano, no estoy espiritualmente bien. ¿Y qué esperás para volverte a relacionar con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dejar? ¿Por qué aislarse de Dios? ¿Por qué alejarse de Dios? ¿Por qué dar pasos atrás? Yo te invito en el nombre del Señor a que realmente consagres tu vida, a que vuelvas a rendirte ante Él, a que le pidas perdón, a que confieses, a que ores, a que busques a alguien que te ayude, pero volvé. Soltá y volvé, soltá y volvé, dejá y volvé. Quiero repetir esa frase, confesar y soltar, confesar y dejar, confesar y no volver a pecar. Dios posiblemente te quiera ayudar en beneficio de otros. Miren, la iglesia no se construye solamente con un pastor, 3 pastores o 4 pastores que se ocupen de las 200 o 250 personas. Tenemos que interrelacionarnos, tenemos que bendecirnos. Yo siempre cuento la historia de una tía que ustedes no conocieron, la mayoría. Se llamaba Celina. Cuando yo era más joven, y se podía, hacíamos visitación. Y siempre me acuerdo de esto. Yo llegaba a una casa cuando ella ya se había ido. Hola, Miguelina, ¿qué tal? Te vine a visitar. Se acaba de ir Celina. Mirá lo que me trajo. Una pasta frola, un pollo. Oró con ella. Había llegado antes que yo. Sentí una vergüenza, porque yo me creía que era el pastor de pastores. El visitador, por ejemplo. Mi tía ya había estado. Esos son los hombres y mujeres que han marcado nuestras vidas. Muchas veces teniendo falencias, necesidades físicas y económicas. Sacaban de donde no tenían. Para darle a otro. No puedo ser más egoísta en la obra de Dios. Por favor, seamos amplios, seamos generosos, pensemos en nosotros. Basta de mirarme el ombligo. Te invito en el nombre del Señor, basta de mirarte el ombligo. Orá por el otro, interesate por el otro, llama al otro, visita al otro, ayuda al otro. Es la mejor manera de crecer y madurar en las cosas del Señor. Quiero formular las preguntas. En primer lugar, decime, ¿a quiénes tenemos que confesar? En primer lugar y en segundo lugar, ¿sí? Segunda pregunta, explícame a mí, ¿cómo estamos compuestos según 1 Tesalonicenses 5:23? Y si una de las partes se afecta, ¿qué pasa con el resto? Tercer pregunta, ¿puede ser que los problemas psíquicos espirituales afecten al físico? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Yo enuncié 7 pecados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pecados.
los puse enfáticamente, resumímelos. Empezaba con glotonería, o sea, comer de más. Y por último, la última pregunta. ¿Qué significa puede mucho? La oración del justo ferviente puede mucho. Contestala. Nos vemos en breve, el jueves 15, de manera virtual. Amén. Amén.